En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. El ángel del Señor anunció a María. Y ella concibió por obra y gracia del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y el Verbo de Dios se hizo hombre. Y habitó entre nosotros. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Oremos. Infunde, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que, habiendo conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesús, lleguemos por los méritos de su pasión y de su cruz a la gloria de la resurrección. Por el mismo Cristo nuestro Señor. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santo ángel de mi guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me pongas en paz y alegría, con todos los santos, con Jesús, José y María, a quienes doy el corazón y el alma mía. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hola, hola, ¿quién como Dios? Muy buenos días y bienvenidos a la Lección Divina del día de hoy. Pues señoras y señores, tenemos muchas dificultades técnicas, así que les pedimos su oración. Algo pasa aquí con las conexiones, algo pasa por acá con cables. Damos la bienvenida a todos los que llegan a esta transmisión que hacemos desde la productora de Lazos de Amor Mariano en la ciudad de Medellín para www.lazostv.com. De ahí hacemos la retransmisión al canal de YouTube de Lazos de Amor Mariano y luego a la cuenta de Facebook también de Lazos de Amor Mariano. Le damos gracias al Señor porque nos ha regalado un día más de vida y porque nos permite estar nuevamente aquí reunidos para meditar, hacer una lectura orante de la palabra de Dios a través de ese ejercicio precioso que nos propone la iglesia, que es la Lección Divina. Como ven ustedes ahí, tenemos a Gina y a Mauricio. Chicos, ¿quién como Dios? ¿Cómo están? Nadie como Dios. Nadie como Dios. Bienvenidos a la Lección Divina. Bienvenido Mauro nuevamente a la Lección Divina. Y bueno, hoy tenemos la bendición de contar con Gina, que desde hacía días también había querido venir con Mauro. Ellos dos son esposos. No sé si ustedes se acuerdan cuando Mauro ha venido y nos ha hablado de su esposa, pues aquí está con nosotros Gina, en serio que es una bendición que puedas estar aquí con nosotros. Sabemos que pues ya como mamá
te toca mucho trabajo y 3 veces trabajo, ¿no? Sí, es verdad, o sea, pero bueno, es una gracia de Dios. Yo hace tiempos, como usted decía, queríamos estar, pero bueno, fue así de un momento para otro, se me presentaron incluso dificultades, pero aquí estamos por gracia del Aquí Señor. está con la más pequeñita. ¿Cuánto tiene? Vinimos con María Francisca, que tiene 4 meses. 4 meses. 4 ahí meses, está, sí. ahí está Lucho, ahí está de niñero con María Francisca. Así que si de pronto en algún momento a Gina le toca salir, porque ¿quién era que decía que un bebé es un aparato digestivo con alarma? Creo que si de pronto el bebé empieza a llorar, pues Ginita ahí como su mamá, que es la primera misión que tiene en este momentico, pues irá allá donde su bebé. Damos la bienvenida a todos los que llegan desde tantos lugares. No sé, todos me están escuchando, escríbanos ahí. Bueno, por aquí alguien dice que no se ve ni se escucha, pero acá, según lo que tenemos aquí, todo está muy bien. Luchito está siguiendo la transmisión. ¿Está bien? Vamos a verificar. Bueno, ¿desde dónde se conectan a esta lección divina hoy, 10 de agosto del año 2017? Hoy, 10 de agosto, ustedes han visto que esta semana hemos tenido una ráfaga de super santos. Pues hoy tenemos a San Lorenzo, que incluso la misma liturgia ha hecho sus cosas con el Evangelio. Hemos venido meditando el Evangelio de San Mateo cuando flaquete. Hoy nos saltamos al Evangelio de San Juan, precisamente porque el santo de hoy amerita ese Evangelio. Así que todos ustedes listos para meditar esta lección divina, para conversar un poquito sobre lo que nos propone el Evangelio del día de hoy. Mientras que conversamos un poquito con Gina y con Mauro, escríbanos desde dónde se conectan, desde dónde llegan a esta transmisión. Bueno, ya con Mauro habíamos conversado un poquito de su proceso de conversión, pero ¿cómo es que Gina llega a las cosas de Dios? ¿Cómo se da eso, Ginita? ¿A qué edad? Porque tú estás jovencita. Sí, bueno, en este momento tengo 28 años. Ajá. Pero el Señor tocó las puertas de mi corazón cuando tenía tan solo 17 años. Estaba pues llegando a la universidad y venía de una historia no católica. O sea, realmente mi testimonio inicia con que desde que yo era muy chiquita, mi mamá, aunque sí fui bautizada en la iglesia católica, mi mamá hace como el cambio en su vida y entra a los Testigos de Jehová. Entonces, digamos, hasta los 17 años, aunque tampoco era que éramos pues testigos de Jehová, digamos, muy practicantes en ese momento, tuve también incluso un alejamiento de Dios en esa etapa de mi vida, pero digamos que hasta ese momento era principios y creencias de los Testigos de Jehová. Entonces, yo cuando estaba en la ventana de mi casa, en el balcón, veía las procesiones católicas y todo esto, pero no entendía mucho, o sea, para mí era algo que no comprendía. Cuando en la universidad, después de, como decía, un alejamiento de Dios, una necesidad profunda de Él, mi mamá estaba fuera del país y estuve 2 años como, al no tener esa presencia de la mamá, sentí como esa ausencia, esa tristeza, esos dolores, sufrimientos en el amor, con un novio y cositas así. Entonces, cuando llega Jesús a invitarme a un retiro católico a través de un misionero en ese momento, digamos que una respuesta normal hubiera sido no, pero algo de mi corazón fuerte me invitó a decir que sí. Ajá. Y me doy esa oportunidad. O sea, una niña que venía de Testigos de Jehová, ir a un retiro católico. No había hecho primera comunión, no sabía qué era la confesión, o sea, nada, no conocía nada. Al ser desde tan pequeñita testiga de Jehová, era totalmente nada lo que conocía pues de la iglesia. Yo he visto pues en todo este proceso a tu mamá que venía a las cosas. Ajá. De lazos. ¿Cómo es que tu mamá, después de ser también testigo de Jehová, llega también a la conversión o a las cosas de la iglesia católica? Sí, como decía, ella estaba fuera del país. Ajá. Y yo empiezo, después de mi retiro, que fue impresionante, que partió mi vida en 2, que hice incluso la primera comunión en el retiro espiritual, llevé vestidito, todo, incluso Julián, tú fuiste semilla de ese retiro, sí, director, creo. Me acuerdo de ese retiro. Y bueno, hago mi primera un vestidito para la primera comunión. Hago mi primera comunión, mi primera confesión. Entonces eso pues de verdad que fue demasiado hermoso para mí, porque muchas veces uno de niño no tiene esa preparación que yo pude tener, o sea, un retiro donde me preparé realmente para recibir a Jesús por primera vez. Entonces ya después de ese cambio empiezo a ser católica, a formarme en la fe,
porque tenía toda una familia que evangelizar, una familia que devolver al catolicismo. Entonces empiezo a formarme, a leer y a hablarle a mi mamá en el extranjero. Ella estaba en España, a hablarle de la fe. Le digo, mami, he conocido una persona, saben que los evangélicos nada de la Virgen María. Le digo, he conocido, mami, una persona que me ha ayudado mucho, que me acompaña, que me cuida, que me ama, que cuando tú vengas aquí quiero que la conozcas. Mi mamá era como en esa incógnita. Y bueno, cuando llega aquí yo le digo, mami, es la Virgen María. Ella se impresiona bastante y le doy el libro He aquí la esclava del Señor. Ajá. Ella empieza a leerlo sola, o sea, no quise nunca que hubiera una polémica, presionarle, no. Ella sola, ella y Dios empiezan a leer y a formarse y a entender muchas cosas, y ella también abre su corazón, va a un retiro de lazos, y en ese retiro, en la bendición de la Virgen, ya abre totalmente a la Virgen María, y ella incluso puede ser más mariana que todos nosotros. O sea, el amor que ella le ha tenido a la Virgen y la confianza, o sea, ella le dice mamita, y es impresionante, o sea, muy, muy, muy bendecidas por ese lado, y puedo decir que toda mi familia ahora es católica, toda mi familia, todos los niños se bautizaron, todos hicieron primera comunión, todos. Gina, ¿por qué la decisión de querer ser misionera de un movimiento católico? ¿Por qué no simplemente quedarte en, bueno, ya simplemente ya ahora sí soy católica, voy a hacer una que otra cosita pues que indica esto de ser católico, que la misa, que la confesión, todo lo que ibas aprendiendo? ¿Por qué ir más allá? ¿Por qué misionera? Bueno, yo creo que es imposible, esa frase tan conocida, que es imposible conocerlo y no amarlo, amarlo y no seguirlo, seguirle y no servirle. O sea, después de la experiencia que yo tuve, después de lo bendecida, de lo afortunada, del regalo tan grande que era la fe, la conversión a la fe católica, o sea, cómo quedarme con eso. O sea, y después de la formación que tuve, porque tenía al frente toda una familia que no era católica, después de esa formación, los pocos conocimientos o muchos que había adquirido, cómo guardármelos, cuando en este tiempo, sobre todo en estos tiempos, hay tanta necesidad de Dios. Y bueno, y después de enamorarme de Jesús y saber que su felicidad está en conquistar las almas, que Él sufre porque las almas están perdidas, yo creo que es imposible uno no tomar esa decisión. Y bueno, pero en el fondo, o sea, siempre es un llamado de Él, o sea, más que una opción de uno, es un llamado de Él. Él tomó la iniciativa, yo solamente dije hágase. Ginita, en el momento en el que empezaste pues como toda esa locura, ¿eso hace cuánto? 10 años, 10 años y medio. 10 años de inicio del proceso de conversión, ajá. 10 años prácticamente de misionera. Sí, porque uno llegaba e inmediatamente empezaba todo este proceso. Sí, al principio era, yo quiero ser misionera, listo, compro la camiseta, ya estoy misionera. Ahora ya toda la estructura y todo genera pues como todo un mecanismo de unas instrucciones y todo eso pues que lo ameritan el crecimiento. Sí, claro. ¿Qué te ha regalado Dios en estos 10 años de apostolado y de servicio? Bueno, ha sido regalo tras regalo, o sea, pero uno de los más grandes, por no decir el más grande, es mi esposo, ¿cierto? Es mi esposo Mauricio Grisales. Nosotros hablábamos, decíamos que prácticamente toda la historia de conversión ha estado acompañada uno del otro, porque son 10 años de conversión y 9 años desde que estamos juntos, 3 años de noviazgo, 6 años de matrimonio. Primero tuvimos una amistad muy bonita, incluso empezó en misión de adoración, una misión que se dedica a la oración, a las vigilias, a adorar al Santísimo, y ahí empezó, o sea, hablando de Jesús, de cómo amarlo más, de cómo darlo a conocer. Y bueno, en el medio de esa amistad ya empezó pues como ese gusto, aunque les confieso, yo tenía incluso como una incógnita ahí en mi corazón, como ese deseo de pronto ser religiosa. Ajá. Y bueno, y él llegó y me cambió todos los planes. Bueno, sabíamos que era más ese deseo pues de servirle al Señor, ajá, que era uno en esa búsqueda y tenía esa apertura. Si él me quería religiosa, así iba a ser, pero tenía otros planes para mí el Señor. Claro. Y bueno, ese ha sido el regalo más grande, mi esposo, y con él se han venido todos los demás regalos, o sea, los hijos, esta experiencia de ser esposa, de ser madre, y madre que cuida a sus hijos, ¿cierto? Porque no es solamente ser mamá y el embarazo muy bonito, sino no una mamá consagrada al hogar, una mamá decidida a educar a sus hijos. Por ejemplo, yo en este momento no trabajo en una empresa, ni quiero hacerlo. Esa hace parte de mis oraciones diarias, que yo pueda ser realmente una mamá de tiempo completo.
Entonces ha sido ese el más grande regalo. Y ya, como mi esposo una vez les contaba, pues ahí, por ejemplo, juntos, como esposos y con una niña mayor, cuando en ese tiempo tenía 4 meses, nos fuimos para el Uruguay. Que fueron de misión. De misión. Matrimonio misionero. Ya Mauricio en una de las lecciones divinas que hemos tenido antes, así que invito a los que quieren conocer como la otra parte de la historia, que se busquen la lección divina, donde Mauricio nos cuenta un poquito de esa experiencia, de todo esto de ser un matrimonio misionero. Pero bueno, Gina, ¿qué significó para tu vida el ser un matrimonio misionero? Que eso como que es mezclar agua con aceite. ¿Cómo es posible que uno sea un matrimonio pero que a la vez con la niña pequeña se vayan de misión? ¿Qué significó eso para tu vida? Bueno, o sea, de verdad que fue un año de promoción, o sea, en todos los sentidos. O sea, Dios sabe que la vida cotidiana, la vida del hogar de pronto es de muchas actividades, de muchos quehaceres, e incluso el esposo pasa mucho tiempo del día trabajando, ¿cierto? Entonces fue un año para nosotros dedicarle al Señor, o sea, un año muy incluso de estar juntos. Nosotros tuvimos un año que no nos separábamos para absolutamente nada. Y la niña también. Entonces fue un año de servirle juntos, que digamos que en la vida general uno hace las cosas de manera muy independiente y tiene momentos del día en que está unido. Yo creo que ahí fue muy unidos, conocernos mucho más, o sea, creció todo en la confianza. Muy bien, bueno, estamos meditando o vamos a hacer la lección divina en el día de hoy con Gina y con Mauricio. Hoy lastimosamente pues tenemos muchas dificultades para salir en vivo. Así que este programa lo estamos grabando, aunque tenemos momentos en los que la gente nos está viendo. Sin embargo, vamos a saludar un poquito a todos los que alcanzan pues como a estar ahí en esta transmisión. Sin embargo, pues el video va a quedar en el canal de YouTube donde ustedes prácticamente lo están viendo en este momento. Saludamos a todos los que como siempre se conectan a esta transmisión, los que hacen posible que este proyecto pues siga adelante y que con la ayuda de ustedes pues construimos la meditación de la lección divina. Nuestra iglesia nos propone a que no simplemente hagamos una lectura de la palabra de Dios, sino que hagamos una lectura orante de la palabra de Dios, y eso es la lección divina. Desde Cartagena nos saluda Fabio, ahí conectadísimo como siempre. Astrid desde Cali. Desde Brasil tenemos personas conectadas. Desde Quebrada Negra en Cundinamarca. Desde Costa Rica, ahí está Cinia conectadísima. También ahí pasémosle la guitarra a Mauro. Desde Cali, todos bienvenidos los que llegan también desde Cali. Dice Judith, orando por el restablecimiento de la emisión en vivo. Dios les bendiga. En realidad necesitamos de su oración. Bueno, por acá nos siguen saludando desde Tena en el Ecuador. Desde Joliet, Illinois en los Estados Unidos. Desde Oregon también en los Estados Unidos. También desde Paraguay hay personas ahí conectadísimas. Bueno, hay un montón de gente ahí, otros que no les llega la señal. Esto es una locura en el día de hoy, pero sin embargo, ustedes que nos están viendo en la retransmisión, escríbanos ahí en los comentarios desde dónde se conectan a esta lección divina. También ahora pues vamos a hacer la meditación, también nos dejan ahí su comentario de la meditación del día de hoy. Vamos a hacer la lección divina, así que chicos, ¿qué tal si empezamos entonces con esto? Claro que sí, bueno, entonces vamos, los invito a todos donde estés, en tu casa, en tu trabajo, en el carro, donde vayas, que te dispongas para este momento. Sabemos que es una lectura orante, requiere concentración, requiere disposición, pero sobre todo requiere Espíritu Santo. Requiere que Él sea el que mueva el corazón, mueva nuestra imaginación, nuestra mente y mueva nuestra voluntad para volver vida a lo que vamos a leer, lo que vamos a escuchar de Él. Entonces, cierra tus ojos si tienes la posibilidad y llamemos al amor. Entre el Padre y el Hijo, el Espíritu Santo es el amor, es el que los une, es el que llega y lleva todo lo que es la Trinidad a cada uno de los corazones. Por eso, amor de Dios, Espíritu Santo, Espíritu Divino, te suplicamos que vengas en este momento, que vengas a llenarnos, que vengas a vivir y a morar en nosotros. Queremos ser posada de la Trinidad, queremos ser la casa donde descanses. Y ahí abrir las puertas a las almas, ahí abrir las puertas a nuestra familia,
a nuestras actividades diarias, pero sobre todo que en el interior de nosotros seas tú quien vivas. Y ahí, bueno, ven a susurrarnos, a mostrarnos lo que hoy nos quiere regalar a través del Evangelio. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. Ven por medio de tu amada esposa, ven por medio de su corazón, ven por medio de la llena de gracia, ven Espíritu de Dios, ven Espíritu de Dios y llénanos, llénanos y llénanos, Espíritu de Dios. Muy bien, vamos a meditar en el Evangelio que nos propone la Iglesia para el día de hoy, que es el Evangelio de San Juan, capítulo 12, versículos 24 al 26. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: os aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, queda infecundo, pero si muere, da mucho fruto. El que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Excelente, muy bien. Mauro, hermano, ¿qué pasó en el Evangelio de hoy? A ver, ¿por qué será que veníamos meditando el Evangelio de Mateo, pero hoy hicimos este salto? Yo creo que hoy se hace el salto por el hecho de que se conmemora la fiesta de San Lorenzo Diácono y Mártir. Como si bien tú lo decías, que veníamos meditando del Evangelio de San Mateo y se hace este salto al Evangelio de San Juan, que prácticamente es como una vivencia, como lo que vamos a ver, de que San Lorenzo prácticamente como que encarna este Evangelio. Y prácticamente el Evangelio hace como alusión a la fecundidad, a la eficacia, a la fertilidad que da el grano de mostaza, aquí hablan es del grano de trigo cuando cae y muere, como recordamos de Tertuliano: sangre de cristianos, semilla de nuevos cristianos, sangre de mártires, semilla de nuevos cristianos. Pero entonces la figura de San Lorenzo es algo muy destacable dentro de la Iglesia, especialmente por su heroicidad, especialmente por la forma en cómo fue martirizado. Aquí el libro de la Lectio Divina nos hace un pequeño hincapié, nos hace un pequeño recorrido, un abrebocas de lo que fue San Lorenzo. Me parece que es bueno como tenerlo en cuenta. San Lorenzo no fue sacerdote ni fue obispo, fue diácono y mártir. Y estamos hablando del año 257, en pleno imperio de Valeriano. En ese entonces dice que publicó un decreto en el que ordenaba que todo el que se declarara cristiano sería condenado a muerte. Según cuenta San León Magno, recibió la orden de entregar los tesoros de la iglesia y él presentó a los pobres por la fe de Cristo. Lo sentenciaron y encendió una parrilla donde lo acostaron, rezó por la conversión de Roma y la difusión de la religión de Cristo, murió como testigo de la fe.
muchos de nosotros hemos utilizado inclusive en nuestras predicaciones de que San Lorenzo fue esa figura en la que si bien encendieron una parrilla, dice que lo acostaron por un lado y después cuando se hubo asado por un lado, hablaba con los soldados y dice, ya me pueden voltear, ya me quemé por este lado. ya estoy por este lado. Y la iglesia como que siempre queriendo resaltar lo contrario de lo que resalta el mundo. O sea, precisamente para que seamos un escándalo en nuestra necedad, la iglesia como que hace patronos a los que el mismo mundo humilla. Claro, claro. Por eso es que el juicio universal va a ser eso. En el momento en que Cristo estuvo sobre la tierra, la virtud fue aplastada y el vicio fue reinante. Y eso todavía se vive Claro, hoy por eso hoy lo día. vemos hoy. La virtud aplastada, el vicio reinante. Pero el juicio universal reordenará las cosas de tal manera que ya la virtud será exaltada y el vicio será aplastado. Entonces, mira que la iglesia es como que se anticipa a eso. Por eso es que San Lorenzo hoy por hoy día es como el patrono de los cocineros. Qué ironía. O sea, morir asado en una parrilla y ser el patrono de los cocineros. Mira que también el caso, por ejemplo, de Santa Lucía. Santa Lucía, que es la que tiene los ojos en sus manos, que se los sacaron. Ella es patrona de los oftalmólogos. Por ejemplo, San José de Cupertino, que pues, tenemos en la iglesia un santico como medio tardo, como medio torpe, medio lento para entender las cosas, y la iglesia lo cataloga como el patrono de los estudiantes. Pues imagínate uno en un ejercicio de cálculo bien complicado de San José de Cupertino, ilumíname, ayúdame, se vuelve complicada la cosa. Entonces, pero precisamente San Lorenzo es como esa figura del martirio, de lo que hablará el Evangelio iniciando. Muy bien, Mauro, ¿qué pasó en el Evangelio del día de hoy? Pues hagamos el recuento. Dice que en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos, mira que la predicación del Señor es como fundamentada a los que están con Él. Mira que el Señor muchas veces les dijo a sus apóstoles que Él se encargaría de explicarle la parábola como en la intimidad. O sea, hay cosas como que Él habla en público, como para que la gente conozca realidades del reino de los cielos. Pero hay realidades mucho más profundas, mucho más interiores, que Él quiere ahondar con los suyos. Por eso le dice a sus discípulos, bueno, quizás hablarle a los de afuera, que tienen que morir, no lo comprenderán, pero ustedes que están conmigo, yo les empiezo a hablar de esto. O sea, si el grano de trigo no muere, si el grano de trigo que cae en la tierra no muere, queda infecundo. Es de lo que está hablando el Señor. Es más o menos como el contexto. Está con sus discípulos, les empieza a hablar una realidad, toma una realidad de un grano, que precisamente el grano tiene que reventarse. ¿Sí me van a entender? Esa es como la realidad del grano. Cuando el sembrador tira el grano en la tierra, el grano tiene que morir, o sea, tiene que dejar de ser grano para convertirse en una planta, tiene que reventarse, tiene que estallarse, tiene que generar vida. ¿Sí me hago entender? Si el grano se queda simplemente en el grano, pues quedará. Yo creo que muchos de nosotros en la escuela nos pusieron a hacer ese experimento científico con el granito de frijol en algodoncito. En algodón, en un vasito. En algodoncito, claro, pero uno le propicia las condiciones para que germine la plantica. Pero entonces uno está diciendo que está siendo fecundo. Pero, por ejemplo, el grano de frijol que uno come, que uno compra para preparar en la casa, es un grano seco, o sea, no genera espiga, no genera nada. Por eso el Señor coge como esa realidad, que precisamente el grano tiene que caer y morir, tiene que dejar de ser grano, tiene que reventar, tiene que estallar, tiene que dejar de ser lo que es, para convertirse en lo que realmente está llamado a ser. O sea, el grano por el grano no, el grano porque en última instancia generará vida, generará un árbol, generará una planta, lo que sea. Pero el Señor es como eso, es como la razón natural del grano, generar vida, dar vida. Muy bien. Hoy ahí terminó el Evangelio, ¿falta algo más? Falta un poquito, a ver. Gina, sí, eso en cuanto al grano. Entonces, y continúa él, el que se ama a sí mismo se pierde, y el que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. El que quiera servirme, que me siga, y donde esté yo, allí también estará mi servidor. A quien me sirva, el Padre lo premiará. O sea, dará su premio a todo aquel que verdaderamente le sirva desinteresadamente. Muy bien, hicimos hasta el momento
la oración al Espíritu Santo, la lectura del Evangelio, que estamos meditando el Evangelio de San Mateo, capítulo 12, San Juan, perdón, si vio, yo vengo con San Mateo, San Juan capítulo 12, versículos 24 al 26, Mauro ahí nos contó un poquito del por qué se hizo el salto en la liturgia, comentamos un poquito de qué sucedió en el Evangelio para poder entender el contexto y así ahí poder hacer mejor la meditación. Viene ahora entonces ese paso, el paso de la meditación. Es simplemente responder una pregunta. Nuestra iglesia nos propone que respondamos a la pregunta: ¿qué me dice el texto el día de hoy? ¿Qué frase o qué palabra me gustó de este evangelio y me trae una reflexión que quiero compartir pues esta vez con todos nosotros, con todos ustedes? No sabemos si la transmisión está bien hasta el momento, ya se está restableciendo. Bueno, esperamos que ustedes nos ayuden a meditar el Evangelio de este día, a que respondan esa pregunta: ¿qué me dice el Evangelio del día de hoy? Si les llega bien la señal. De todas maneras, este programa lo estamos grabando. Si ustedes nos están viendo, nos están escuchando bien, pues ayúdenos a meditar el Evangelio. Si al final vemos que no hay recepción por parte de ustedes, pues comentaremos aquí un poquito el Evangelio y posiblemente dure un poquito menos la lección. Pero si ustedes nos están escuchando, pueden participar como siempre en este programa. ¿Cómo? Ahí en las cajas de chat, en las 3 plataformas, tenemos la posibilidad de que ustedes nos escriban qué les dice el Evangelio de hoy, qué les impactó, y los que quieran pues también lo pueden hacer a través del WhatsApp. Nos envían un audio, una notica de voz al 340 11 900. Si lo hacen desde fuera de Colombia, pues agregan más 57 a este número, quedaría más 57 340 11 900. Muy bien, chicos, ¿a ustedes qué les dice el Evangelio de este día? A ver, Gina ahí con su pequeño saltamontes, ahí está, también quiere participar en la lección divina. Sí, bueno, su primera lección divina, María Francisca. Qué impresionante, ¿eh? Bueno, este Evangelio es, como decíamos, en la parte en que dice el texto, es dirigido a sus discípulos. Yo creo que los que están participando de esta lección y nosotros que estamos aquí, nos podemos incluir dentro de ese grupo, ¿cierto? Sin presunción y creernos pues ya de los elegidos o de los que estamos más cerca de Dios, no, sino más bien por elección divina somos de sus discípulos, de los que queremos escuchar su palabra, de los que hemos sido llamados a una radicalidad más grande. Entonces, cada uno nos podemos poner ahí, o sea, como ese grano de trigo que debe caer y morir para poder dar fruto. Normalmente uno dice, siempre una persona que querría dejarle herencia a sus hijos, ¿cierto? O sea, querría como dejar, ya sea herencia o los grandes escritores y grandes artistas han querido dejar un legado para la posteridad, o sea, que como que su nombre quede grabado por los siglos. Yo creo que el fruto y lo que puede heredar el cristiano es su radicalidad, es morir. Por ejemplo, San Lorenzo es un testimonio de esto, pero el primer testimonio de estas palabras que él mismo dijo es nuestro Señor Jesucristo. Él fue el primero que dio fruto a tal punto que dio muerte. O sea, él murió y por eso son los frutos del cristianismo. Todavía de 2000 años de historia y seguimos viendo los frutos de la muerte de Jesucristo. Y bueno, uno podría meditar el Evangelio de 2 formas. Una muy radical, y es que en el momento que sea necesario dar incluso nuestra vida por el Evangelio, por confirmar con nuestra sangre lo que hemos predicado y lo que hemos creído. Pero otro también es el morir a diario, el morir cada día, el morir lentamente. Lo llamaría Santa Teresita un martirio alfilerazos, o sea, morir en la pequeñez de cada día. Francisquita, morir en la pequeñez de cada día, morir un poquito todos los días. Ir muriendo, ¿por qué? Por la radicalidad, por el compromiso, decirle sí al Señor. Bueno, continuemos para yo tener la bebé. Muy bien, eso está súper. Vamos ahí con... ¡Qué belleza! Bueno, estas son las tragedias de las lecciones en familias. No, las bendiciones, Mauro, las bendiciones de las lecciones en familia. Sí, no, y uno tiene que, en este tiempo en que estamos llamados a ser familia y familias misioneras,
pues bueno, hay que aprender a sobrellevar todas estas situaciones, porque los niños no son una añadidura en una familia, sino que son prácticamente una base fundamental. Claro que sí, Mauro, no, y es una bendición el hecho de poder que sucedan estas cosas. A mí me encanta, a mí me encanta que suceda todo esto, porque es que pues en la lección venimos no a mostrar la idealización de un misionero, sino el misionero como es, como con vive, su familia, claro, con sus bebés y con todo. Mauro, ¿a vos qué Así te es. dice el Evangelio del día de hoy? Bueno, yo realmente medito muchas cosas, pero prácticamente ahora que la estaba leyendo, siempre se me viene a la cabeza algo, Juli, y es la palabra exigencia, la palabra radicalidad. Es cierto que con el Señor todo es bonito y todo es maravilloso, pero nosotros no podemos encaramelizar al Señor, no podemos dulcificarlo, no podemos verlo prácticamente la espiritualidad como un confite, solamente extrayendo y sustrayendo de ella como la parte más dulce, la parte más bondadosa. Es cierto que estar con el Señor causa gozo, causa alegría, causa regocijo en el corazón, causa júbilo en el espíritu, trae verdaderamente paz, pero el Señor está hablando de una realidad contundente, y yo creo que el mensaje central de este evangelio se llama renuncia, que no solamente lo ha tratado en este evangelio, sino que el Señor lo trata en muchos pasajes bíblicos. Ese evangelio de cabecera: quien quiera seguir en pos de mí, niéguese a sí mismo, cargue con su cruz y me siga. En otra oportunidad lo vemos con 3 personajes que se le acercan diciéndole que lo quieren seguir, y uno de ellos le dice: Señor, déjame seguirte, pero primero quiero ir a enterrar a mis padres. Y él dice: deja que los muertos entierren a sus muertos. En otro momento le dice a otro: ven y sígueme. Y él dice: déjame irme a despedir de mis padres. Él dice: el que pone su mano en el arado y mira hacia atrás no es digno del reino de los cielos. O sea, y mira que el Señor le responde a uno de ellos: mira que los zorros tienen madriguera y los pájaros tienen nido, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde reclinar su cabeza. O sea, hay algo: el que quiera seguirme se va a enfrentar con una realidad contundente en su vida, y se llama incomodidad. El Evangelio incomoda. El Evangelio incomoda. Y en palabras del Papa Benedicto, yo los quiero expresar en sus mismas palabras porque había traído acá un librito de él. El Papa nos lo dirá en estas palabras: Cristo no nos ha prometido una vida cómoda. Quien quiera acercarse al Evangelio, quien quiera ser misionero y discípulo del Señor, quien quiera ser un apóstol de fuego y quiera compaginar y quiera unir esa realidad con la comodidad, ahí sí, como diría Wilson Tamayo, está MFT, o sea, está miando fuera del tiesto, o estaríamos miando fuera del tiesto, realmente estaríamos no al lugar. Dice el Papa Benedicto XVI: Cristo no nos ha prometido una vida cómoda. Quien busca la comodidad, con Él se ha equivocado de camino. Él nos muestra la senda que lleva hacia las cosas grandes, hacia el bien, hacia una vida humana auténtica. Cuando habla de la cruz que debemos llevar, no se trata del gusto del tormento o de un moralismo mezquino. Es el impulso del amor que comienza por sí mismo, pero no se busca a sí mismo, sino que impulsa a la persona al servicio de la verdad, la justicia y el bien. Cristo nos muestra a Dios, y de esa forma la verdadera grandeza del hombre. O sea, quien busca la comodidad con Él se ha equivocado del camino, porque precisamente el Evangelio llegará un momento donde dice: quien quiera realmente seguirme, pues que se haga mi servidor. Pero tenga por seguro que el servidor tiene su paga, pero el servir implicará una renuncia. El servir implicará de una u otra manera una abnegación. El servir implicará de una u otra manera incomodarnos, desestabilizarnos, salir de nuestra zona de confort. Que precisamente el tiempo que vivimos hoy, un tiempo de consumo absoluto y prácticamente totalitarista, que quiere mejorarle las condiciones de la vida a las personas a diestra y siniestra, lo que está llevando a las almas es que se vuelvan cómodas. Y la comodidad da hincapié, le da la bienvenida a algo que se llama la pereza. O sea, prácticamente, como lo diría Concepción Cabrera Armida, dice que
que la comodidad es prácticamente la sangre que circula por las venas de la pereza. Porque usted entre más cómodo se vuelve, más perezoso se vuelve. Repetí esa frase. Que la comodidad es la sangre que circula por las venas de la pereza. Dice Concepción, le dice más bien el Señor a Concepción Cabrera de Armida, porque entonces de ahí se desencadenan una cantidad de cosas. Sí, bueno, y no solamente una comodidad, digamos, externa, física, pero de la comodidad física se va a la comodidad espiritual. Claro, que es la más peligrosa. Claro, la más peligrosa. Y yo quiero, digamos, un apostolado, pero que no sea en calor, que no sea en excesivo frío, que no sea con excesivas austeridades, que no sea aguantando hambre, que no sea, o sea, una cantidad de elementos que en el fondo llevarán a que el alma en el apostolado también se vuelva cómoda. Y el Señor está hablando de una realidad rotunda. Decía Monseñor Francisco Javier Bantuán, hace poco me leí un libro de él, él decía, quien ha renunciado a todo, pero no ha renunciado a sí mismo, no ha renunciado a nada, porque tarde que temprano aquello a lo que renunció volverá nuevamente a pegarse a él. O sea, volverá a pegarse, a buscar aquellas cosas a las que renunció. Usted puede dejar familia, puede dejar tierra, puede dejar todo, pero si usted se lleva el hombre viejo consigo mismo a todos lados, no estamos renunciando absolutamente a nada. Y uno se pregunta, pero ¿por qué el Señor quiere muerte? ¿Por qué el Señor quiere abnegación? ¿Por qué el Señor quiere renuncia? Porque en el fondo el primer obstáculo, el mayor obstáculo en la vida espiritual se llama el capricho que nosotros llevamos de nosotros mismos, el amor propio. Y el Señor lo hablaría acá. El que se ama a sí mismo se pierde. El que se aborrece a sí mismo en este mundo se guardará para la vida eterna. Sí, hay un sano amor hacia sí mismo, el Señor lo diría, amar al hermano como a sí mismo. Pero el Señor acá habla precisamente de ese mayor obstáculo que somos nosotros, como lo diría San Ignacio de Loyola. El gran enemigo, el más grande enemigo, es el que llevamos a la ducha, el que llevamos a la cama, el que llevamos a todos lados y el que siempre está con nosotros mismos. Por eso el Señor necesariamente habla de esa renuncia. Esto pues parece un escándalo, el que se aborrece a sí mismo, el que se odia a sí mismo. Yo creo que son palabras bastante fuertes. Claro, y sobre todo en la actualidad, que como lo decía Mauro, una actualidad que busca lo mejor para mí, lo más cómodo para mí. Hoy en día todo es express, todo es todo es light, todo es... Entonces, eso es muy fuerte, son palabras fuertes, pero mira que él lo señala y lo compara con la eternidad. O sea, si las cosas de este modo no se miran comparándolas con la eternidad, pueden parecer imposibles y pueden ser imposibles. O sea, esto toma sentido realmente con una visión de eternidad. O sea, ¿por qué vale la pena un sacrificio? ¿Por qué se puede realmente renunciar a sí mismo? ¿Por qué vale la pena esforzarnos e entregarlo todo mirando la eternidad? Incluso uno ve una crisis ahora de sentido de vida. O sea, ante un sufrimiento, ante una dificultad, muchos ya quieren tirar la toalla y el suicidio, todo eso. ¿Por qué? Porque no se está mirando un más allá. Se queda uno en lo de acá, no. Un sacrificio, una entrega, una renunciar a nosotros mismos, sí, pero por la eternidad. O sea, se nos está cambiando un bien menor por un bien mayor, por un bien eterno. Entonces, todas estas renuncias, por grandes que parezcan, por difíciles, toman sentido si miramos la eternidad. Mauro, Gina, ¿cómo podría uno hoy en día, con todos los ataques del mundo, pues dar los pasitos para morir a uno mismo? Es decir, hoy en día lo que el mundo te vende es todo lo contrario a esto que nos propone el Evangelio de hoy, a esa semilla que muere para dar fruto. Hoy en día no queremos morir a nosotros mismos. ¿Cuál creen ustedes que sería como esos primeros pasos que yo debo dar para alcanzar eso que Dios quiere? Bueno, o sea, a ver, lo primero es el amor. O sea, a mí me parece que no es servir por servir, no es renunciar por renunciar. Hay un motor, la sangre, si la sangre de la pereza es la comodidad, la sangre de la renuncia, la sangre del sacrificio es el amor. O sea, hay que estar enamorados del Señor y amar incluso a los demás. O sea, en la capacidad que yo amo, soy capaz también de renunciar a mí mismo. Claro, entonces, sí. Ese es como el motor, el amor. Pero obviamente, digamos que bien, hay un trabajo que hay que hacer en la virtud, un trabajo, y ese una de las primeras es el fortalecimiento de la voluntad. O
sea, ahora, por ejemplo, somos educados desde niños a tener lo que yo quiero, a comprarme mis antojos, a dejarme llevar por los sentidos. Entonces empieza un fortalecimiento de la voluntad, a negarme a esas pequeñas cosas cada día, en la mortificación, en el ayuno. O sea, ese negarme constantemente me va a llevar a la renuncia total de mí mismo. Entonces es como un trabajo continuo y arduo. Por eso no es tanto morir una sola vez en el martirio, Ajá. es morir cada día. Como lo decías ahorita, alfilerazos. Alfilerazos, como decía Santa Teresita. Ajá. Es ese morir por pequeños momentos, en pequeños lapsos del día, cada instante, cada instante. Y yo creo que la vida diaria, la vida cotidiana nos da muchísimas oportunidades para esto. O sea, nadie podrá decir que no tiene la oportunidad para renunciar, no. Constantemente en la convivencia, en el trabajo, uno se enfrenta a esa posibilidad de negarse, de amar, de dar más. Ante una mala palabra, una mala mirada, responder con una sonrisa. Ante una inconformidad, bueno, dar gracias a Dios. No solo quejarse, sino alabar por lo que sí tenemos, dar gracias por lo que sí tenemos. O sea, la vida diaria, en cada instante nos da una oportunidad para hacerlo. Mauro. Es un pequeño extracto del libro Amor Activo de Concepción Cabrera Armida, y el Señor le dice a Concepción: hijita, yo sé el mal tan estupendo que la comodidad causa en las almas y en la vida espiritual. Muchísimos de los que se llaman míos están abrazados, unidos, diré, pegados a tan pernicioso mal. Con futiles pretextos no solo la admiten, sino que más aún corren a buscarla y no pueden no vivir sin ella. Estamos hablando de la comodidad. Y se llaman cristianos y se llaman míos, los que tal hacen, engaño funesto. El que quiera venir en pos de mí, ya lo dije, que deje la comodidad, que se niegue a sí mismo, que nada se busque a mí y que me siga. Yo en mi paso por la tierra no tuve una piedra en donde reclinar mi cabeza, y millones de hombres se mecen en la más refinada y muelle comodidad. ¿Y estos me siguen? No, hija, no son míos, solo de palabras. Pero en la práctica de los hechos, en tratándose de crucifixión, reniegan de mi doctrina, y con las obras prueban lo lejos que de mí se encuentran. Desgraciados, van contra la cruz, por más que con la lengua la encubren, y desengáñate y desengáñalos. El único camino que a mí conduce es el camino único de la cruz, es decir, el del aplastamiento y destrucción de toda propia comodidad. Tú hablabas, Juli, de los remedios, y dice el Señor por acá: hay que desinfectar, hija, con la cruz esa atmósfera venenosa de la comodidad que en todas partes se respira. ¿Y sabes cómo? Con la cruz, con el reinado del dolor. El mundo se hunde por la comodidad y la Iglesia resiente dolorosamente este defecto capital en sus hijos. El remedio único para contagioso mal es el sacrificio, el dolor, la cruz. Que se sacuda el alma con violencia ese sopor que la envuelve, que se renuncie a sí y que me busque a mí por el camino del propio desprecio, y se librará, yo se lo prometo, de tan grande mal que pueda acarrearle funestas consecuencias para la eternidad. Impresionante, qué respuesta, ¿no? Sí, una locura. El Señor habla precisamente de eso, o sea, Juli, porque es que no es ajeno. San Juan de la Cruz en algún momento él se planteaba, él se cuestionaba, si el llamado universal para todos es que seamos santos, ¿por qué hay tan pocos santos? O sea, si el llamado llevamos 2000 años de cristianismo, sí hay muchos santos, hay un santo prácticamente para todos los días, sí, pero deberían de ser más. Claro. Es que cuántas miles y miles y cientos de personas han existido en el tiempo desde el momento en que Cristo puso sus divinos pies sobre la tierra. Hoy por hoy en el mundo hay 7.000 millones de personas, pero eso no quiere decir que todos instintivamente sean cristianos. Y San Juan de la Cruz dice, hay pocos santos, porque aún aquellos que el Señor quiere llevar por unas vías de purificación no lo aceptan, o sea, porque en el fondo se sigue queriendo un cristianismo cómodo, un cristianismo laxo, un cristianismo acoplado a nuestro parecer, a nuestra medida, y eso aún dentro de nosotros muchas veces las mismas almas piadosas que continuamente
nos negamos a los apostolados por los sacrificios que implica y todas estas cosas. Por ejemplo, ahorita pues con la niña, no es porque nos queramos colocar como ejemplo, no, tú lo decías, no queremos mostrar el ideal de un cristiano con todo el tiempo libre y sin ocupaciones, sin responsabilidades, no, esto hace propio de nosotros, lo que nos hace incómodo el momento, pero que hace parte de nuestra realidad. La comodidad es un veneno pernicioso en la vida de nosotros los cristianos, y el Señor a través del Evangelio nos quiere recalcar esa verdad. Impresionante. Ya van viendo ustedes por qué es que esto ha tenido tantas dificultades el día de hoy. Sin embargo, pues la transmisión en el momento va muy bien, gracias a Dios y a las oraciones de todos ustedes. Impresionante por dónde nos lleva el Evangelio. Bueno, ¿a ustedes qué les dice el Evangelio de este día? Recuerden que pueden enviarnos su meditación a través de las diferentes plataformas y también enviarnos su audio a través del 340 11 900. Gracias a Dios ya tenemos algunas participaciones en audio y bueno, por acá tenemos también algunas de las meditaciones que ustedes nos han hecho. Nos escribe Sebastián. Saben, Simón Choquehuanca dice, hay que vivir el día al máximo, hoy es peor que mañana y mejor que ayer, vivamos al máximo. El arrepentimiento también está metido en este evangelio, pues dice que la semilla tiene que caer, que nosotros debemos de postrarnos por todo lo malo que hicimos y pedir el perdón para que el amor de Jesucristo germine en nuestras vidas. Dios te bendiga, Simón, que nos envía su meditación desde Arequipa, en el Perú. Juber nos escribe desde Barranquilla, dice, Dios me dice que siempre esté presto a servir y a hacer las cosas bien en todo lugar. Al que no le dé, no lo discrimine, solo sin esperar nada a cambio, que el Padre me dará recompensa por amor puro. Gracias, Juber, también por tu meditación. A todos los que van llegando, dice Michelle, quien busca la comodidad con Dios se equivoca de camino. Fuerte, ¿verdad? Impresionante. Bendiciones, un saludo desde Nueva York. Nos saluda por acá María. Dice Luz Franco, salir de nuestras comodidades es negarnos a nosotros mismos. El Señor hoy me dice que una sola semilla buena que dé fruto es una familia que puede dar mucha cosecha. Una sola semilla buena que da fruto puede ser una familia grandísima que da fruto. Vamos a escuchar algunos de los audios que tenemos por acá. Tenemos a Melba, que nos envía su meditación desde Bélgica. Melba, ¿quién como Dios? Y qué alegría que te puedas comunicar con nosotros. Bienvenida a la Lección Divina. Buenos días a todas las personas del elenco, los hermanos marianos. Que Dios los bendiga hoy y siempre. Hola, mi nombre es Melba, de aquí de Bélgica. ¿Quién como Dios? Después de Dios, nadie como María. El evangelio de hoy se trata que nosotros tenemos que desprendernos de algo para ayudar a la persona y nada más no lo que nos sobra, y tengamos que hacer el bien para no mirar a quién y tratar de llevar paz y armonía con el prójimo y recompensar, porque Dios nos va a recompensar allá en el cielo si nosotros hagamos bien y no saca línea lo que uno hace, porque si tú sacas línea lo que tú haces, no estás haciendo nada, porque todo lo que tú haces aquí en la tierra, Dios te lo vas a recompensar con Dios adelante. Como Dios no hay nadie en el mundo. Dios es muy humanitario, muy bueno y bondadoso. Que el Señor lo bendiga hoy y siempre a todo el mundo, los hermanos marianos, y el Papa está poco de un mes para llegar. Que Dios lo bendiga hoy y siempre. Amén. Melba, a la familia que se encuentra en el estudio. Dios te bendiga, Melba, gracias por tu meditación. Señores, menos de un mes para tener el Papa aquí, qué belleza. Sí. Danner también nos envía su meditación desde Cali. Hermano, bienvenido a la Lección Divina, qué alegría que te puedas comunicar. ¿Quién como Dios, hermanos? Nadie como Dios. Meditación para el día de hoy es sobre la vida y la muerte. ¿Cómo estamos viviendo nosotros esta vida
si vivimos como cada día como si fuera el último día de nuestra vida para así dar fruto en abundancia. Así se dé ese paso, la muerte o no, cómo estamos viviendo el día a día. Si hacemos todo con amor, con confianza en Dios, o por el contrario, si actuamos como si no quisiéramos que llegara ese día, apegándonos a todo o a muchas cosas que realmente no son importantes para la eternidad. Y después de Dios, nadie como María. Dios te bendiga, Danner. Gabriel, desde Aguachica en el Cesar. Gabriel, bienvenido a la Lección Divina, hermano. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Hoy el Señor ha dicho algo muy hermoso, que es que si el grano de trigo no muere, cierto, solo quedará. Miren lo hermoso que pasa. Lo hermoso es que cuando uno sigue al Señor, uno siempre debe morir cierto, de pronto a sus costumbres, a su forma de ser, pero la forma de ser mala, cierto, en cuanto a los vicios, las cosas que son en contra de Dios. Entonces hoy el Señor nos motiva a eso, a que muramos a ese hombre viejo cada día. ¿Por qué? Porque es que el hombre viejo no siempre reclama, siempre quiere estar allí encima, quiere dominar. Entonces ahí tenemos que, como quien dice, estar por encima con este hombre nuevo revestido de Cristo, que ha muerto al mundo para renacer a la vida de gracia. Qué hermoso lo que nos dice el Señor hoy, que debemos siempre morir para estar en aquella vida que es cierto, que Él quiere que tengamos con Él, una vida de unión plenamente, muertos para el mundo, pero vivos para Cristo. Entonces, ahí dice el apego. Muchas veces uno se apega a esta vida que no se quiere mortificar, no quiere hacer sacrificios, reniega. Y el Señor nos dice que tranquilo, que por amor a Él lo hacemos, y si lo hacemos por amor a Él, Él más adelante que lo recompensa, porque cuando uno se mortifica, el que más se beneficia es uno. El que gana méritos para el cielo es uno, porque el Señor no se beneficia en nada. Somos nosotros los que nos beneficiamos en eso. Entonces, qué impresionante lo que nos dice el Señor hoy. Dios les bendiga, la Virgen la acompañe, sean muy santos para la gloria de Dios. Amén, Gabriel, Dios te bendiga. Oiga, y si fuera solamente beneficios para el cielo, cantidades de beneficios que uno obtiene aquí en la tierra con las mortificaciones. Gina hablaba ahorita de esas pequeñas mortificaciones de todos los días. Son ese ejercicio el que hace una persona disciplinada, el que hace una persona que salga de los vicios, el que hace que el amor transforme su vida. Antes yo escuchaba, antes de conocer a Dios, yo escuchaba que la gente decía que la fuerza más poderosa que existía era el amor, pero yo entendía eso como algo como tan romántico. Pero cuando empecé a ver la obra de Dios en las personas, y cuando empecé a ver que una persona iba a un retiro y conocía el verdadero amor que tenía, por ejemplo, hacia su familia, y empezaba a cambiar de ser un borracho a valorar ahora a su familia, y que por amor a su familia era capaz de salir de vicios que eran increíbles de cambiar, yo me di cuenta, definitivamente tiene razón, el amor es la fuerza más poderosa que tiene la capacidad. Incluso pues nosotros en todo el apostolado hemos visto personas de vicios, por ejemplo la drogadicción, que es un vicio tan increíblemente arraigado en una persona que uno diría, no, pues es que ¿quién va a salir de ahí? Y personas que a través de ejercicios, de la voluntad, a través de la oración, a través del rosario, empiezan pues a hacer todo esto. Por amor es que son capaces de todo esto. ¿Qué opinas, Gina, de esto que nos dicen las personitas? Bueno, todavía estoy meditando en lo que dijo Simón, Ajá. Porque él hablaba de la tierra y recordaba que siempre se ha asemejado la tierra como con la humildad, con ese morir, como ese esconderse. Entonces yo creo que el Evangelio inicia con eso, o sea, primero la semilla cae en tierra y sabemos que sembrar y todo eso implica que va escondido, o sea, no todo el mundo tiene que agradecerte, ni siquiera muchas veces se van a ver y los frutos a corto plazo de los pequeños o grandes sacrificios que hagamos en el día. Pero al final concluye el Evangelio, pero mi Padre los premiará. O sea, tal vez a los ojos de los demás pasen desapercibidas esas pequeñas renuncias o grandes renuncias, pero siempre mi Padre los premiará. O sea, Él sí ve,
Él todo lo ve, nada queda escondido. Entonces la humildad tiene sí sus consecuencias aquí, y es que tal vez muchas cosas quedarán escondidas y no serán agradecidas, pero el mayor beneficio de la humildad es que mi Padre los premiará. Él sí verá todo, de nada se le escapa a Dios. Y dice, el que quiera servirme, que me siga, y donde yo esté, allí estaré. O sea, el beneficio de siempre estar con Jesús, de que no estamos solos. En esas pequeñas renuncias, como es el primer modelo, estamos con Él, siempre estamos acompañados de Él. Y bueno, lo de Albita también, maravilloso, que nos compartía ese de negarnos al mundo, de morir al mundo. Sabemos que eso es una tarea diaria, por eso es que estamos en un proceso de conversión. No nos podemos sentir convertidos, sino que ese morir a diario implica también seguir negándonos y renunciando al mundo. Muy bien, vamos a escuchar los dos audios para que vamos aquí, mientras que Gina ahí recibe la bebé, que ya la niñera se cansó con la bebé. Tenemos a Sebastián, que nos envía su meditación desde Medellín. Sebastián Arias desde Medellín. Sebas, ¿quién como Dios? Y bienvenido a la Lección Divina. Chicos, ¿quién como Dios? Juli, ¿quién como Dios? Bueno, el evangelio de hoy me deja pues muy inquieto, porque dejar todo lo que tengo para seguirlo me cuesta, me ha costado mucho. He caído como en un altibajo espiritual, pero estoy retomando. Un saludo para Mauricio y para Gina. Que el Señor los bendiga, que la Virgen nos acompañe y para adelante. Que sean muy santos. Feliz tarde. Amén, Sebas. Dios te bendiga por tu meditación. Vamos a escuchar al otro Sebastián, que nos envía también su meditación desde Puerto Colombia. Sebas, bienvenido a la Lección Divina, hermano. ¿Quién como Dios? Como Dios. Comienzo con una frasecita que dice un cántico cuando estamos en la Eucaristía: hay que morir para vivir. Y Jesús ciertamente nos llama a despojarnos de nuestra vida, de nuestra comodidad, que muchas veces estamos apegados. Porque muchas veces estamos tan apegados que andamos a esta vida terrenal, pendiente a ella. Podemos estar descuidando la eterna. Y Jesús nos llama a ser mártir. A ser mártir. ¿Quién fue el primer mártir? Esa preguntita se las hago. ¿Quién fue el primer mártir? Sabemos que fue Cristo, ¿cierto? Ahí en la cruz, cuando se entregó por nosotros. Y eso nos llama a Él a hacer hoy. Que no seamos nosotros los que vivamos, sino Él. Que se hagamos un segundo San Pablo. Ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Y ciertamente Él nos llama a ser unos mártires, para que así pueda dar el fruto en otros hermanos, como Él, que murió y el fruto de nuestra redención se dio. Y eso es lo que Él quiere hoy, que seamos mártires, que nos gloriemos de estar con Él y después de Dios. Nadie como María. Dios te bendiga, Sebastián. Para terminar, escuchemos a Camila Bermúdez, que nos envía su meditación desde Cúcuta. Camila, bienvenida a la Lección Divina. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Del Evangelio de hoy, la parte que más me llama la atención es cuando dice: el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda infecundo. ¿Por qué? Hoy en día tenemos mucho esta mentalidad de la comodidad, ¿sí? Una mentalidad materialista de el Dios que nos ama tanto no nos haría sufrir. Ese Dios que tanto nos ama, lo único que quiere para ti son bendiciones, cosas buenas, y es una mentalidad que se ha difundido mucho a través de todas las supuestas iglesias protestantes. Entonces me llama mucho la atención, porque es difícil predicar en un mundo actual como el de hoy el sacrificio, la abnegación, el sufrimiento, cuando lo único que se busca es la comodidad, la felicidad y el placer. Entonces me llama la atención esto de que a veces le tenemos mucho miedo al sufrimiento, casi siempre le tenemos miedo al sufrimiento, pero no entendemos que en el sufrimiento se ama. Pensamos que el sufrimiento nos va a hacer tristes, y es mentira. Cuando usted sufre por amor a Dios, cuando usted sufre de pronto en un retiro espiritual, se mata mucho por darle a las almas lo que el amor de Dios que tanto necesitan, o los sacrificios diarios por las almas, uno se da cuenta que ese sufrimiento no lo hace sufrir a uno.
valga la redundancia, sino que en realidad lo está haciendo uno muy feliz. Y esa es la felicidad del cristiano, dar a los demás y así recibir más alegría de Dios. Y después de Dios, nadie como María. Camila, Dios te bendiga por tu meditación. Mauro, ¿qué opinas de esto que nos dice la gente ya para que vamos terminando esta lección divina? Bueno, ahora había un Sebastián que hacía una pregunta. Él decía que porque pues tenía que dejar sus cosas, que porque había que morir, que porque el Señor pedía estas cosas. Hay que entenderlo como el Señor nos pide morir más exactamente aquello que nos podría alejar de Él o de la misión o del propósito que Él tiene para nosotros acá en la vida, que en definitiva será la clave para uno poder gozar del cielo, o sea, vivir para lo que verdaderamente fuimos creados. ¿Qué pueden hacer esas cosas? Por ejemplo, ahorita se hablaba de morir y morir al pecado. Sí, es una de las es quizás la primera cosa a lo que nosotros deberíamos de morir, al pecado mortal específicamente. Pero cuando el alma va caminando en la vida espiritual, sabe que no solamente el pecado mortal lo aleja de Dios, sino que hay algunas disposiciones interiores y espirituales que van enfriando la relación con Dios. Y ahí entran los pecados veniales, y después de los pecados veniales vienen lo que son las indelicadezas, las faltas de delicadeza en el alma. Vemos que el Señor a lo largo del Evangelio da muchos consejos, y el Señor da consejos de pobreza, consejos de castidad, consejos de pureza, donde entran todas las bienaventuranzas: sed misericordiosos, sed justos, sed pobres, amad la persecución cuando bienaventurados ustedes sean perseguidos por mi nombre, dichosos los que son buscadores de la paz. ¿Quiénes son los primeros que se oponen a esto? Nosotros mismos, ¿sí me voy a entender? Nosotros somos el primer obstáculo, la primera piedra en aquello que el Señor quiere que vivamos en las bienaventuranzas. Bienaventuranza también podría ser como en un sinónimo, bienaventurado, el gozoso, el alegre, el feliz. Qué paradójico, o sea, en el mundo ser misericordioso, ser justo, saber perdonar y todas esas cuestiones no es ser feliz. O sea, el mundo antes exalta que los que odian, los que se llenan de resentimiento, los que viven de una manera individual y egoísta, son esos los felices. Pero cada vez por la misma experiencia nos damos cuenta que el egoísta nunca termina de saciarse, nunca termina de satisfacerse, nunca termina de complacerse, siempre ambicionará mayores cosas. Y el Señor da entonces ahí la clave, o sea, mueran a ustedes mismos, mueran precisamente aquello que les impide amar, mueran aquello que les impide querer más a los demás, mueran aquello que les impide acercarse y seguirme más estrechamente a mí. No solamente hablemos de pecados, podemos hablar, hermano, de mal genios, podemos hablar, hermano, de críticas, de juicios, podemos hablar de prejuicios, de pensamientos, podemos hablar de palabras, de delicadezas, de tantas cosas que ya no es propiamente pecado, sino que son indelicadezas, faltas de amor. Es como en un matrimonio. Si tú sabes que tu esposa madruga a despachar a los hijos y tú trabajaste todo el día anterior, llegaste extenuado, cansado, mereces el debido descanso. Pero, ¿qué podría ser más perfecto? ¿Quedarse en la cama unas poquitas horas más descansando o tratar de aminorar la fatiga que está experimentando, por ejemplo, la esposa al hacer las funciones sola? Entonces, puede que no haya algo que arremeta fuertemente contra el amor de la esposa, pero sería una indelicadeza no tener el detalle de ayudar. Entonces, cuando uno va muriendo cada vez más a sí mismo, cuando el trigo va muriendo, es cuando el alma va alcanzando mayor delicadeza, mayor unión con Dios, y por lo tanto se pone más al servicio. Alguna vez San Agustín hablaba que nosotros podemos tener muchos prejuicios al momento del servir, y podemos creer que solamente los misioneros de Lazo somos los que servimos. No, San Agustín dice: da lo que tengas para que puedas recibir lo que te hace falta. O no busques qué dar, date a ti mismo. Y yo creo que eso es clave, Juli. No siempre serán grandes predicaciones, a veces será sonrisas, a veces será la amabilidad, que fue el arma primordial de San Francisco de Sales, ser amable. ¿Cuánto cuesta ser amable? ¿Cuánto cuesta ser bondadoso? ¿Cuánto cuesta hacer del minuto que estoy con alguien que ese sea un minuto más feliz en la vida de esa persona?
En los ambientes seculares, recuerdo que acá algunas universidades públicas en algún momento sacaron unos carteles y decían, se reparten abrazos. Precisamente porque el mundo de hoy, que nos favorece la comodidad, todo está a la mano. Usted ya no se tiene que desplazar a mover la perilla del televisor, hay un control. Ajá. Usted ya no tiene que desplazarse a dar una rosa, mándela por un icono, un emoticón en WhatsApp. O sea, todo se ha hecho tan fácil, todo se ha hecho tan asequible, todo se ha hecho tan instantáneo, todo se ha hecho tan fugaz, que realmente vivimos cada vez más individualizados, cada vez más ensimismados, cada vez más encerrados en nosotros mismos, y el mundo clamando a gritos por una necesidad de amor. Había una película, yo recuerdo que pues en algún momento si no me falla la memoria y es el nombre, se llama como Identidad Sustituta, si no estoy mal. Es una película como de acción, pero en el fondo es que la película consiste en que las personas están en casa y simplemente tienen un robot igualito a él que hace las funciones de esa persona. Entonces la persona es tirada en su cama y el robot trabajando por ellos, amando por ellos, sirviendo por ellos. Pero al final todo ese sistema se cae. Y yo creo que a eso es lo que pretende este sistema consumista, hacernos más cómodos, y por lo tanto por eso es que el cristianismo no encaja en el tiempo de hoy. No encaja. Aborte. ¿Por qué? Porque es que si usted tiene un hijo, eso implica para usted desfigurar de cierta medida su cuerpo. Eso le implica a usted tener que trabajar, tener que sacrificarse por sus hijos, trasnocharse. El mundo no quiere trasnocharse. Feliz, echado. Entonces y la clave del cristianismo es un servicio, es que el amor se pone en servicio. A mí me sorprendía que el Señor decía acá, Juli, perdón que me extienda, pero él dice, el que quiera servirme, que me siga. ¿Acaso Dios necesita ser servido? Él es suficientemente colmado, él mismo se sobreabastece y él mismo podría hacer las cosas en un solo parpadear. Pero él quiere que nosotros cooperemos con él en el servicio. Y uno dice, el Señor no tenía absoluta necesidad de crear, pero más sin embargo es propio del amor, que el amor se pone al servicio. Y por eso es que hoy lo que nosotros podríamos decir, la gente no sirve hoy porque hay una carencia de amor. El hombre está enfermo de amor. Hay una enfermedad grandísima que se llama egoísmo. Impresionante. Yo me quedaría aquí meditando todo esto, escuchando pues a Mauro y a Gina y a la bebé que ya por allá se escucha, no sé si ustedes alcanzan a escuchar. Estaba preocupado, era que porque vos te tenías que ir a trabajar. Bueno, me imagino que sí. Gracias a todos por haber venido a la Lección Divina, incluso hoy una Lección Divina, diría un sacerdote, muy accidentada por todo lo que ha sucedido acá, por las conexiones que no querían dar. Pero qué increíble el poder meditar en estas cosas. Qué impresionante, Mauro, todo lo que nos trae el Evangelio, un Evangelio aparentemente tan sencillo, un Evangelio aparentemente como tan nada fuera de lo normal, más que las cosas naturales. Y me impacta sobremanera, Mauro, cómo la naturaleza que nos describe el Señor en el Evangelio nos habla del mismo Dios. Claro, qué impresionante. Así que Dios te pague pues a vos, a Ginita que está allá pues con la bebé. Dios les bendiga por haber venido a la Lección Divina. Todos ustedes que se conectaron en la mañana de hoy, y a los que llegaron a la Lección Divina pero vieron que había muchos problemas en la transmisión y se fueron, pero que están viendo el video en este instante en el canal de YouTube, pues Dios les bendiga. Mauro, ¿qué te llevas de la Lección Divina el día de hoy? No, Juli, primero que todo es una exhortación a mí, porque una de las primeras hijas, el primer retoño de la cizaña, del árbol funesto de la comodidad, se llaman los pretextos. Uno puede llegar un momento en la vida espiritual donde uno empieza a justificarse, no, es que estoy muy cansado, que mi familia, que el trabajo, que una cosa y la otra. Pero en definitiva lo que se esconde, lo que se oculta detrás de todo esto, lo que está en el trasfondo, lo que está detrás del telón, es que quieres estar cómodo. Y yo digo que nunca va a haber comodidad completa en este mundo. Por eso el Papa Benedicto XVI diría, Dios no nos creó para la comodidad. Y él terminaría diciendo que seguir a Cristo y querer estar cómodo es equivocarse de camino. Pero nunca, aún el más burgués
del mundo, aún el hombre más poderoso y con mayores adquisiciones en el mundo, nunca va a estar tan cómodo como quisiera. Puede que su cuerpo lo esté, aviones, barcos, viajes y todo, pero la situación familiar de esa persona está en perfecta armonía, la situación afectiva de esa persona está en completa armonía, la situación espiritual de esa persona está en perfecta armonía. Si fuese de esa manera, la gente no se suicidaría. Y tantas cosas. No hemos sido creados para la comodidad. Yo no fui creado para estar cómodo. Fuimos creados para servir. Y el momento en que nosotros entendamos que fuimos creados para servir, gozaremos de un verdadero fruto de la paz, como diría Teresa de Calcuta. El fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. Amén. Dios les bendiga a todos. Vamos a orar, Mauricio. Oremos para terminar esta lección divina. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Señor Jesús, amado Señor, en esta tarde nos enseñas verdades concretas. Gracias, Señor, porque estando contigo hemos disfrutado de los momentos más felices y más planificantes en nuestras vidas, pero también nos das a entender que seguirte implica morir, Jesús, morir especialmente aquello que nos impide amar, a ser más felices. Creeríamos, Señor, que morir es sinónimo de oscuridad, de penumbra en nuestras vidas, de tristeza, de amargura, ¿no? Pero en la medida en que somos menos nosotros mismos, eres más tú dentro de nosotros. En la medida en que estamos más vacíos de nosotros mismos, tú colmas, planificas, llenas, desbordas más el corazón de nosotros. En la medida en que nos vaciamos más del yo autosuficiente, prepotente, dominante, lleno de juicios y de criterios, y seas más tú en nuestras vidas, seremos más felices porque estaremos llenos del gozo de Dios, y el gozo de Dios es un gozo eterno, infinito. Por eso morir a nosotros es dejar que tú vivas dentro de nosotros, y por eso no hay mayor felicidad absoluta. En definitiva, Jesús, gracias por darnos a conocer que morir es sinónimo de ser perfectamente felices. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.